Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al webinar El arte de archivar datos SAP. Mi nombre es Natalia Mural y voy a estar acompañando a Jorge en este encuentro virtual. Antes de cederle la palabra, solo comentarles dos cositas. Pueden realizar preguntas a lo largo de todo el webinar en la sección de preguntas y respuestas que verán a la derecha. Y una vez finalizado el webinar, van a ver una muy breve encuesta que les va a tomar solamente un minuto y que para nosotros es muy importante para seguir mejorando estos eventos virtuales. Ahora sí, Jorge, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nati? Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este webinar de lo que es SNP Outboard Archiving. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Soto. Soy arquitecto de preventas de SNP. En la pantalla pueden ver un código QR, el cual pueden tomar con su teléfono celular y les va a aparecer mi contacto para que puedan contactarse conmigo por si llegan a tener alguna duda o si quieren agendar alguna sesión conmigo por alguna de las herramientas del portfolio de lo que es SNP directamente. Y bueno, comenzando como para introducir un poco en el tema que vamos a conversar el día de hoy, les comento que nosotros tenemos nuestra plataforma que es este SNP Crystal Bridge. Actualmente contamos con un portfolio de muchas soluciones. Por un lado tenemos soluciones que vienen a acompañar en todo lo que son los proyectos de migración, donde tenemos un valor singular en todo lo que son proyectos, por ejemplo, de lo que son migraciones a S/4HANA, lo que tenemos también como proyectos de Merge and Acquisition, ¿cierto? Los denominados carve-out o merge. Y por otro lado tenemos toda una suite de herramientas que vienen a acompañar en la operación diaria de lo que son el manejo del SC en este caso, ¿cierto? O de la plataforma directamente que maneje el cliente en su plataforma SAP. Y para este caso tenemos herramientas de lo que son herramientas de análisis y monitoreo, ¿cierto? Como el denominado System Scan, que probablemente ahí más de alguna vez lo han escuchado. También tenemos herramientas para lo que es calidad de datos y armonización. Tenemos herramientas también para todo lo que es administración de pruebas, como por ejemplo tenemos una herramienta que se llama Test Data Organizer, que básicamente viene a acompañar todo lo que son las pruebas directamente en ambientes no productivos. Tenemos otras herramientas también de lo que es integración en todo lo que es Cloud Data y también de inteligencia artificial. Y particularmente la sesión del día de hoy vamos a ver herramientas de lo que es la parte de Data Archiving y de Commissioning directamente. Entonces, para esto nosotros contamos con una plataforma que se llama SNP Outboard, que dentro viene contenido varios componentes. Como pueden ver acá, tenemos una parte de lo que es housekeeping, donde básicamente lo que hacemos acá es eliminar y archivar datos obsoletos, ¿cierto? Redundantes que ya no vamos a utilizar en nuestro sistema, como son, por ejemplo, logs que se van guardando a través del tiempo y que son datos que a través que pasa el tiempo ya no son importantes para la operación diaria de nuestro sistema. Por otro lado, tenemos la suite de RP Archiving, que es el tema que vamos a tratar hoy directamente, donde lo que tenemos acá son análisis y distribución de todo lo que es la data anticuada. ¿A qué nos referimos con esto? Que son datos, ¿cierto? Que a través del tiempo, cuando nosotros vamos ocupando nuestro sistema, hay datos que ya no son importantes, ¿cierto? De alguna manera, y los podemos llevar a un repositorio y eso lo vamos a ver ahora más a continuación en los siguientes slides. Por otro lado, tenemos una herramienta que se llama Data Tiering, que tiene que ver con todo el procesamiento y análisis de los datos de BW, ¿cierto? De Business Warehouse. Y por otro lado, tenemos una herramienta que se llama Data Fleets, que tiene que ver con desmantelamiento de sistemas. Esta herramienta igual va cobrando mucho protagonismo este último tiempo porque entendemos que hay muchos clientes que de alguna manera están realizando su migración a S/4HANA y van quedando estos sistemas obsoletos a través del tiempo. Entonces esta herramienta lo que hace es realizar el decomisionado de ese sistema y también llevarlo a algún repositorio de nuestra elección para poder directamente almacenar los datos en él.
Entonces, cuando hablamos de data archiving, lo que hacemos en este caso es gestionar de alguna manera el ciclo de vida de los datos de nuestro sistema. Tenemos en una primera instancia, ¿cierto? Cuando realizamos algún proceso dentro de nuestro sistema SAP SC o SAP S/4HANA, cuando realizamos una transacción o cuando ocupamos una transacción, lo que hacemos es crear datos directamente. Entonces, en este ciclo de vida, creamos un dato, ¿cierto? Este dato lo podemos modificar o actualizar dependiendo del proceso que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos crear una orden de compra, si queremos crear alguna factura, esto lo hacemos a través de una transacción, ¿verdad? Y esto lo consideramos como un dato, como data caliente, porque es un dato que nosotros estamos ocupando, digamos, en el corto plazo para trabajarlo dentro de nuestro sistema. Una vez que este dato ya no lo utilizamos, o cuando se completa una transacción, cuando cerramos una orden de compra, por ejemplo, alguna factura, este dato pasa a denominarse como un tipo de data fría, ¿cierto? Entonces acá es donde cobra protagonismo nuestra herramienta de archiving, donde lo que hacemos básicamente acá es llevarlo a un repositorio, ¿cierto? De nuestra elección. Pueden ser múltiples repositorios en que el cliente se sienta de alguna manera más cómodo. Y este dato, a través del tiempo, nosotros podemos ocuparlo, ¿cierto? Cuando nos hacen de alguna forma auditorías, ¿verdad? Sabemos que hay unos entes del gobierno que normalmente nos piden cada cierto tiempo auditorías dentro de lo que son nuestros datos, o también para temas de reporte, ¿verdad? Cuando va pasando el tiempo, normalmente necesitamos consultar de alguna manera datos que ya no son parte de la operación diaria de nuestro sistema. Por lo tanto, en este aspecto, esta herramienta de SAP Archiving eh, nos sirve de alguna manera a suplir este tipo de datos. Entonces, dentro de nuestro sistema de archiving, nosotros definimos un periodo de retención, ¿cierto? Que va a depender de cada compañía en este caso. Eh, y en este aspecto podemos definirle un tiempo o un periodo de retención, es decir, cuánto tiempo queremos que nosotros este dato permanezca en nuestro repositorio. Y finalmente, cuando ya transcurre, ¿verdad?, un tiempo ya holgado que nosotros necesitemos tener este dato dentro de nuestro sistema, pasa directamente a una destrucción de este dato. Es decir, si nosotros, por ejemplo, necesitamos que este dato esté 4 o 5 años dentro de nuestro sistema, nosotros podemos definir este periodo de retención y directamente, una vez pase este periodo, se puede eliminar directamente. Entonces, cuando hablamos de lo que es RP Archiving, existen ciertos factores clave que nos permiten de alguna manera abordar todo lo que son estos temas de data fría. En este aspecto tenemos el primer factor clave, que es la libre elección de unidades de almacenamiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que es, por ejemplo, escalable en el tiempo, es decir, que yo en este repositorio puedo flexibilizar de alguna manera el tamaño que yo defino para almacenar mis datos. Por otro lado, un factor también importante es el tema de costos, ¿cierto? Sabemos que normalmente cuando tenemos el archiving de SAP, nos obliga de alguna manera a tener un content server, lo que es en este caso, todos los productos de SAP, ¿cierto? Sabemos que normalmente tienen allí un costo asociado importante. Entonces nos da la posibilidad de almacenar esta información en diferentes data lake de nuestra elección, como por ejemplo Azure, AWS o GCP, y esto viene a afectar directamente en el bolsillo del cliente porque hay más competencia, por decirlo de alguna manera, y tengo varias posibilidades donde puedo ver cuál cuál de estos hyperscalers tiene mayor o menor valor para definir yo en cuál quiero estar y en cuál debe estar mi información en este caso. Otro punto importante es que nos permite también establecer este repositorio tanto en la nube como on-premise, ¿cierto? Donde yo me sienta más cómodo. También tiene importancia la parte del rendimiento, porque a través del tiempo, cuando yo voy almacenando mucha información dentro de lo que es mi ERP, cuando yo quiero hacer alguna consulta, alguna transacción, esto mientras más información yo tenga en mi sistema, va a demorar más, ¿cierto? Entendemos que ahí hay un tema de rendimiento involucrado. Y también lo que tiene que ver con Data Lake, la flexibilidad de permitirme
definir este repositorio donde yo quiero. Es decir, sabemos que hay mucho hyperscaler en el mercado, pero si el cliente se siente más cómodo con alguno, no hay ningún problema con tener este repositorio en ese lugar. Otro factor clave también es que esta herramienta está certificado por SAP y también está preparado tanto para el SC como lo es S/4HANA. Es decir, en las últimas versiones de S/4HANA que van saliendo, esta herramienta es compatible, perdón, con todas esas versiones últimas que van apareciendo de S/4HANA. También la parte de la automatización también es muy importante. En este aspecto, esta herramienta de SAP Archiving tiene preconfigurados ya muchos objetos de archiving que yo puedo trabajar directamente con ellos sin necesidad de configurarlo previamente. También con cumplimiento tiene obviamente asignado todo lo que es una suite de herramientas de seguridad, ¿cierto? De compliance. Y también de fácil acceso a lo que es los datos archivados, porque normalmente yo utilizo lo que son las transacciones normales de SAP para poder consultar esta información. Entonces acá tenemos algunos beneficios, ¿cierto? De lo que es Outboard SNP Archiving frente a lo que es la manera tradicional de archivado, que es lo que tiene SAP actualmente. Y acá, como pueden ver, hay una tabla comparativa de algunos aspectos, de los cuales los más importantes es la creación manual de variantes de archivado. En este aspecto, de la manera tradicional, es necesario todo un trabajo manual para poder hacer esto. Sin embargo, en lo que es SNP o por Archiving, esto ya viene automatizado. Es decir, vienen muchos objetos que ya están actualmente preparados para poder hacer este archiving masivo de lo que son estas variantes automatizadas para poder trabajar de esa forma mucho más rápido. Otro aspecto igual diferenciador en lo que es la manera tradicional y lo que es SNP Over Archiving es que las opciones de almacenamiento en la manera tradicional son muy acotadas. En este sentido, como les comentaba, normalmente SAP nos obliga de alguna manera a tener un content server para almacenar todos estos tipos de información que ya no estoy ocupando. Y en lo que es SNP o por Archiving tenemos más posibilidades de nube, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, tenemos muchas opciones ahí de hyperscaler que podemos tomar, ¿cierto? De alguna manera para poder almacenar nuestra información. Entonces acá, el primer paso para poder yo realizar este tipo de archiving, la herramienta cuenta con una parte de análisis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Como pueden ver en esta parte, en la parte izquierda, acá tenemos documentos financieros. Y lo que tenemos en este apartado es que primero realizamos un análisis de cuáles son los documentos que podríamos archivar en este caso. Como pueden ver acá, no sé si se logra ver bien, pero acá tenemos un 56% de los documentos de FI, en este caso, que es la variante que estamos utilizando, nos indica que el 56% es archivable. Sin embargo, tenemos algunos documentos que no es posible archivar porque normalmente en lo que es nuestros sistemas podemos tener archivos que tienen dependencia de otros, ¿cierto? Como son, por ejemplo, partidas abiertas, que en este caso es lo que está marcado ahí en este estatus de color rojo, que lo que requerimos en este caso es que estas partidas se logren cerrar para de alguna manera poder hacer este archivado y tener ese porcentaje mayor, idealmente cercano al 100%, ¿cierto? De lo que queremos archivar en este caso. De igual manera, la herramienta nos muestra en este apartado, ¿cierto? Que podemos ver acá, algunas recomendaciones de qué podemos hacer con estos archivos para poder cerrarlos y poder archivarlos de alguna manera. Por otro lado, tenemos también acá en la pantalla derecha, en este caso son documentos de compra, ¿cierto? Órdenes de compra, donde sucede lo mismo. Tenemos ahí órdenes de compra que no han sido cerradas y por lo tanto esos archivos no los podemos archivar, ¿cierto? En este aspecto, solamente un 71% de las órdenes de compra de ¿cierto? Este módulo en particular, son archivables. Y de igual manera, en este apartado derecho, como pueden ver ahí en ese cuadro blanco con letras, ¿cierto? Esta parte nos indica o nos da cuáles son las reglas y las posibles soluciones para estos archivos que no se pueden archivar.
Eh, para realizar lo que es el archiving masivo, tenemos una serie de pasos que podemos configurar a través de esta herramienta. Lo primero es la selección de los objetos que vamos a archivar. En este caso en particular, como pueden ver, el objeto seleccionado archiving en este aspecto son los documentos de FEI. Hay una lista completa de objetos que podemos archivar que cuenta SNP, y normalmente cada cierto periodo, ¿cierto? Normalmente cada 3 meses nosotros vamos liberando nuevos objetos de archiving para que puedan ser archivados en este caso. El segundo paso, tenemos una serie de parámetros que podemos ir configurando dependiendo de los documentos que queremos archivar. En este aspecto, como pueden ver, lo que está seleccionado para este ejemplo es que yo acá estoy seleccionando los archivos que son menores o iguales al año fiscal 2022. Es decir, en este aspecto se van a archivar todos los documentos que yo tenga desde el 2022 hacia atrás. Una vez que definamos esto, en el tercer paso, como pueden ver en variantes, acá lo que se hace es que nuestra herramienta nos va a indicar cuáles son en este aspecto las variantes que se configuran directamente a través de los parámetros que yo elegí en la ventana anterior. En este aspecto, por ejemplo, para lo que es los documentos financieros, acá se muestran 293 variantes. Y estas variantes, dentro de ellas, son reglas, ¿cierto?, que definen que pueden contener uno o más documentos. Y en una etapa 4, yo acá voy definiendo cuáles son las etapas que quiero que se hagan a través de este archive. Es decir, en este aspecto, como pueden ver, está marcada la etapa de write, de store y de delete. Esto quiere decir de que yo en mi sistema de destino, ¿cierto?, en este data lake de mi elección, lo que voy a hacer, voy a escribir, almacenar y además voy a borrar en el origen estos documentos que quiero que se archiven de alguna manera. Y finalmente, en el paso 5, lo que tengo ya finalmente es la ejecución y el resultado de los documentos que voy a archivar y que van, en este caso, a quedar en mi data lake finalmente. Entonces, a nivel de arquitectura, lo que hacemos acá es instalar principalmente esta herramienta como un add-on dentro de nuestro sistema SAP SC o S/4HANA. No necesitamos infraestructura adicional más allá de lo que es obviamente el content server de destino, en este caso el data lake. Y acá lo que nosotros recomendamos es principalmente realizar en una primera etapa a través de nuestra herramienta de housekeeping todo el limpieza de estos datos que ya no nos sirven, ¿cierto? Y hacer algún tipo de limpieza frente a ellos. Y luego esta herramienta de SNP Archiving Cockpit, que era lo que estábamos revisando recién, se conecta a este SAP Archiving Development Kit, que significa esa sigla que se llama ADK, que es el framework, ¿cierto?, que trabaja directamente, que es el estándar de SAP. Y esto va trabajando directamente a través de un protocolo de HTTPS, a través de Archiving, va escribiendo esta información en lo que es el content server o directamente en el data lake que nosotros elijamos. Lo importante acá es que en todo momento, por detrás, ¿cierto?, hay todo un framework que es estándar de SAP y que también nos permite de alguna manera archivar todos estos documentos y estos adjuntos que van tomando ahí espacio en lo que es nuestro SC. Y acá, por ejemplo, tenemos, bueno, nuestra herramienta de Web Archiving está preparada en este aspecto para conectarse a todo lo que son los hyperscalers, ya sea GCP, AWS o Azure, y también algunos otros como Cloudera, ¿verdad? Y tenemos bastantes sistemas a los que podemos definir como sistema de destino. Y acá básicamente se especifica cuáles son los requisitos previos para poder conectarnos a lo que es GCP, que es una de los hyperscalers que nosotros podemos tomar como repositorio de destino. Entonces acá son 3 principales ítems a tener en consideración, donde lo primero obviamente es tener una red funcional, ¿cierto?, suficiente, con el suficiente bando de ancha y estabilidad para poder conectar, en este caso, lo que es nuestro sistema SAP y GCP.
Luego tenemos una segunda parte que es la configuración directamente en GCP, que es básicamente crear una cuenta y asignarle los privilegios necesarios. Y a nivel de SAP, lo que necesitamos es tener una versión mínima, ¿cierto? Que en este aspecto es la 7.0 con Support Patch 15 o superior. El Java Runtime Environment 1.8 superior y también crear un usuario técnico para el traspaso de la información desde un lugar a otro principalmente. Y bueno, uno de los casos más exitosos que hemos tenido a través del uso de esta herramienta es una compañía estadounidense que se llama UFA, United Farmer of Alberta, donde en este proyecto era una base de datos de 6 teras aproximadamente. La reducción de lo que fue la huella de la base de datos ABCC se redujo en un 25%. La integración fue 100% app, es decir, se realizó completamente de manera nativa. En este aspecto, UFA, la nube de su elección fue en este caso Microsoft Azure. Y gracias al archivado, ¿cierto? Se necesitó menos hardware dentro del OCC para el despliegue en la nube. Esto es un punto muy importante porque sabemos que normalmente los sistemas SAP SC o S/4HANA están definidos con ciertas camisetas, ¿verdad? Y sabemos muchas veces que la diferencia de costo entre una camiseta y otra es bastante elevada. Entonces, la tendencia en este aspecto es siempre tratar de mantener mi SC o mi S/4HANA con la menor cantidad de datos posible para así de alguna manera acotar la información que yo tengo y no excederme necesariamente eh, para yo no poder subir necesariamente a una nueva camiseta, porque sabemos que eso implica directamente lo que son los costos de mantención del sistema. Entonces, en este aspecto, esta herramienta de archiving, como pueden ver acá, esto fue algo que comentó el Service Manager, ¿cierto? Se archivaron alrededor de 730 gigas en el cluster Hadoop, que fue en este caso el hyperscaler de destino que el cliente eligió como finalmente un data lake para almacenar sus datos de archiving. Y en este aspecto, lo que ellos nombraron fue que el software de CNP demostró que es una solución potente para analizar todo el sistema de datos las 24 horas al día y los 7 días a la semana, con solamente muy poco personal técnico asignado a lo que es esta herramienta. Y bueno, en este aspecto vamos a ver brevemente ahora un poco de lo que es la plataforma para que ustedes la puedan ver ahí, cómo es su funcionamiento, ¿verdad? Y para esto, ahí está mi compañero José Jaimes, que les va a dar ahí una breve demo de lo que es esta herramienta de SNP Outboard Archive. Así que todo soy yo el estándar José. Estás en mute, José, me parece. Ahora, bueno, vamos a verificar algunos parámetros de iniciación. ¿Me escucha bien, Jorge? Te escuchamos bien, José. Ya, muy bien. No sé si también logran ver mi pantalla. Sí, ahí ya la estamos viendo. Okay. Bueno, la idea de la demostración es más que todo poderles ilustrar cuál pudiera ser el resultado final después de haber archivado documentos. Como bien dijo mi compañero Jorge Soto anteriormente, la herramienta como tal se basa en archivar lo que llamamos nosotros objetos de archiving. Es decir, tenemos un universo definido de objetos de objetos archiving que podemos utilizar para poder almacenar diversos documentos en los diversos módulos que tiene SAP a nivel de materiales, a nivel de ventas, a nivel de controlling, a nivel de planificación. José, perdón que te interrumpa un segundito. Ahí está, ahora sí. No estabas compartiendo la plataforma. Ahí va. Sí, Perdón, pero antes de poderles mostrar la plataforma, me gustaría indicarles esta información que es importante. Porque la herramienta, a pesar de ser una herramienta 100% realizada por la empresa a la que nosotros pertenecemos y desarrollada en ABAP, la plataforma o la base principal de la herramienta se basa en el uso de las ARI, o
para los que no conocen la SARA o la SARI, vendría a ser la plataforma estándar principal que utiliza SAP para hacer también el archiving. O sea, nosotros nos basamos en esa plataforma. Pues el comportamiento del archiving precisamente se basa en el uso de esas transacciones, tanto de la SARA o de la SARI, que utiliza esos objetos de archivado o los archiving objects que son también estándar. Es importante destacar que cuando se va a realizar un proyecto de archiving, podamos saber, disculpen, cuáles son los requisitos para poder llevar a cabo este archivado. Por ejemplo, si nosotros examinamos precisamente la transacción estándar SARA, esto es el menú principal de la plataforma de Outbound Archiving, ¿no? Aquí puedo hacer desde la parte de configuración y la parte de saber cómo es el comportamiento de cada uno de los objetos archiving. Aquí podemos ver, por ejemplo, el objeto archiving de la EKKO, que es un objeto estándar en forma gráfica, perdón. No requiere ningún objeto de archiving previo para poder realizar el archiving de los mismos documentos de compras. A diferencia de otro que podría ser el MATNR. Por ejemplo, si vemos este objeto, este diagrama que podemos ver acá, fíjense que para poder llevar a cabo el archivado de los objetos del MATNR es necesario haber previamente archivado cada uno de todos estos objetos que se ven previo al MATNR, es decir, tenemos que archivar el objeto ELENA, a nivel de control y el CPOC, pero también este objeto de archiving, pero para poder llevar a cabo este archiving también hay que previamente haber archivado todos estos objetos que están en el lado izquierdo y así sucesivamente. Es decir, no es solamente tomar la decisión de voy a hacer el archivado del MATNR y listo, no, sino que para poder llevar a cabo ese proyecto hay que llevar a cabo previamente el archivado de todo y cada uno de estos objetos que están aquí a continuación, partiendo por el MATBEL, por el BFKK, a nivel de ventas el BTTK, a nivel también de ventas las entregas, y así sucesivamente. Una vez que haya cada uno de estos proyectos de archivado, sí puedo hacer el archivado del MATNR. ¿Ok? Todo este comportamiento no es individual de la herramienta SNP Outbound Archiving, sino que es el comportamiento estándar también de SAP. ¿Ok? Bueno, eso en referencia a la SARA. Ahora, cuando ya está archivado un documento, utilizo también la transacción SARI, que es estándar de SAP. Por ejemplo, quiero ver, se llevó a cabo el archivado del objeto MMEKKO. Entonces, por acá, sencillamente puedo ver qué cantidad de documentos he podido archivar. Son 39 porque es un sistema de test. Pero esto me indica como cuando uno consulta una tabla por la S11 o la S16N, perdón, y puedo ver el resultado de ello. Yo ya tengo un documento que es este, ¿ok? Sencillamente me muestra cuántos ítems tiene ese documento, le hago doble clic para ver el resultado de ese documento. Es una LB clásico porque así es el comportamiento estándar, pero aquí puedo ver precisamente el número de documento, qué tipo de documento es. Bueno, esto está en alemán, el tipo de material, las unidades monetarias y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué características podría tener uno para saber que este documento realmente está archivado? Bueno, la característica es que si yo me meto, por ejemplo, en la transacción
de consulta de órdenes de compra, que es la M23N, que por aquí lo tengo abierto. ¿Ok? Es la 23M y le introduzco precisamente ese número de documento. Esta es una característica que resalta visiblemente y que uno puede identificar que el documento está archivado. La orden de compra tal ya está siendo leída, pero desde, desde la fuente, el hyperscaler en este caso, que decidió el cliente en llevar la información. Y bueno, aquí también está already archived, significa que está archivado. Esto bien puede ser en forma de pop-up o puede ser por medio de una status bar que se ilustraría en la parte inferior izquierda. Eso solamente dependiendo de cómo esté configurado el ERP, ¿no? Otra característica para saber que ese documento está realmente archivado es sencillamente meterse por las transacciones de consulta de tabla, la S11, la S16, la 16N o la 16, dependiendo del RP que estén utilizando, y nos vamos a la EKKO, a nivel de posición o a nivel de cabecera, y le colocamos el número de documento al que estamos haciendo referencia, ¿no? Le decimos Go, y aquí dice EPA, no existen valores, claro, porque la herramienta como tal sacó ese documento o los documentos de la base de datos de SAP y por lo tanto no existe, sino la consulta que hace la M23N y también este ALB es precisamente es desde la base de datos que ha seleccionado el cliente a donde ha querido llevar el documento archivado, ¿no? Bueno, realmente así como sucede con el mundo de materiales, también puede suceder a nivel de finanzas, a nivel de ventas, a nivel de controlling, ¿no? Pero una de las características más potentes que tiene la herramienta es precisamente, a diferencia del estándar de SAP, es la posibilidad de llevar el objeto o los documentos que se desean archivar a un destino seleccionado por el cliente, llámese GCP, llámese AWS, llámese Azure, llámese Snowflake, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si, bueno, con esto sería la demostración del Outboard Archiving. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la atenderé. Muchas gracias, José. Bueno, directamente ahora queremos saber si tienen preguntas. Sabemos que por ahí hay algunas que hicieron en esta ronda de lo que es el webinar, así que ahora las vamos a estar contestando. Ahí, Nati. Bueno, ahí vemos una pregunta. La pregunta es, ¿cuánto dura aproximadamente un proyecto de archiving con SNP Open? Bueno, un proyecto va a depender directamente de toda la información que quiera archivar, en este caso el cliente, ¿cierto? Y obviamente los objetos que también quiera archivar, pero normalmente empieza un proyecto desde los 2 meses en adelante. Va a depender directamente, pero aproximadamente eso es lo que duraría. Aproximadamente 2 meses, 3 meses, ese es como el estándar de lo que duraría un proyecto. Hay más preguntas. La pregunta dice, ¿se puede automatizar el proceso de archiving a través de creación de reglas de negocio asignadas a tipo de datos específicos? ¿Se puede automatizar el proceso de archiving? Sí, por supuesto, se puede a través de la herramienta de análisis, como mostrábamos anteriormente, ahí se puede realizar sin ningún problema, ¿cierto? Ahí introducimos los parámetros de los cuales queremos hacer estas reglas de negocio y lo podemos también generar esa variante y automatizarla. No hay ningún problema con eso. Se puede hacer completamente. La otra pregunta ¿es posible archivar datos de proceso que tal vez no estén finalizados? Puntualmente hago referencia a los open items.
No, la verdad es que no podemos hacer este tipo de archiving. ¿Y por qué? Porque normalmente se debe cumplir con el estándar de SAP. Directamente no permite archivar documentos que estén con Open Items. Como mostramos ahí anteriormente en la parte de análisis, los va a mostrar, ¿cierto? Con un estatus de color rojo. Porque al tener dependencia, ¿cierto? De que este documento se cierre, es necesario realizar ese proceso antes de poder archivarlo. Otra pregunta dice, una vez que los datos son archivados con SNP Audor, para consultar esos datos archivados es necesario utilizar otra herramienta SNP. No, la verdad es que no hay, como revisábamos recién con José, hay ciertas transacciones que son estándar de SAP donde nosotros podemos consultar directamente los archivos que están archivados, valga la redundancia. Otra consulta es si hay requisitos previos para enfriar un dato. Ejemplo, periodo, partida compensada. Ahí me quedé pillo con la pregunta. José, no sé si me puedes Bueno, ahí ayudar. sí, de hecho, por ejemplo, para el periodo, sí, la herramienta tiene una parte en la configuración donde el cliente deberá decidir el periodo de retención. Es decir, yo quiero como organización archivar los documentos a partir del año 2022, perdón, 2000, qué sé yo, 2020 para atrás. Entonces eso es una decisión del negocio que se deberá, que deberán tomar, pues. La partida compensada, en cuanto a la partida compensada, yo creo que eso sería habría que verlo, porque pueden ser que ahí la partida compensada esté compensada, pero en los documentos como tal, los documentos de materiales o los documentos de venta, hayan todavía ciclos no completos, que haya una, qué sé yo, una orden de compra abierta, pero no esté tramitada, o una orden de compra que aún le hace falta por entrar mercancía y no esté tratada. En fin, hay muchas variables realmente que analizar por parte del negocio, por supuesto. Muchas gracias, José, por la ayuda. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Dice, independientemente del repositorio que seleccionemos, en caso de querer recuperar info archivada, funciona igual que el archivado tradicional, es decir, lo podemos recuperar fácilmente. Ahí, José. Bueno, ese es un tema muy álgido porque una vez que ustedes tomen la decisión de hacer archivado de datos en un periodo de retención determinado, o sea, esa data ya está borrada de la base de datos. O sea, la única manera de poderla consultar es por medio de las transacciones estándar y por supuesto como eso va a estar dentro de un hyperscaler del mismo cliente, ustedes pueden acceder a ese hyperscaler porque la propiedad son ustedes. Pues. Es decir, ¿con qué trato de decir con ello? Que como está en una base de datos propia del negocio, pueden acceder a esas tablas sin ningún inconveniente y hacer las consultas correspondientes a auditorías que sean necesarias para hacerlo. Pero ya una vez que la data esté borrada de la base de datos original de SAP, no hay manera de hacerle un restore, pues no, realmente no. ¿Ok? Ujú. Bueno, vamos a responder ahí las últimas dos preguntas. Igual, como les comentaba, si tienen preguntas adicionales, nosotros igual, si dudan, pueden escanear el código QR que vamos a mostrar a continuación y podemos ahí mantener también algunas respuestas por correo electrónico. Otra pregunta dice, ¿qué plataformas son soportadas como repositorio de destino para Outdoor Archive? Bueno, como revisamos anteriormente, las plataformas son múltiples, ¿cierto? Algunas pueden ser Microsoft Azure, AWS, Cloudera, también bases de datos relacionales, como es, por ejemplo, Microsoft SQL, GCP, Hadoop, y también si el cliente desea alguna en particular, siempre podemos ver la factibilidad en este aspecto de poder conectarlo al destino que el cliente lo requiera de igual manera. Y vamos con la
última pregunta que dice, ¿qué pasa si deseo archivar tablas Z que no son parte del estándar SAP? Bueno, en alguna parte del webinar comenté que cada cierto tiempo nosotros vamos liberando nuevos objetos de archiving. Nosotros tenemos una lista completa, se la podemos hacer llegar sin ningún problema de lo que son objetos estándar. Pero si el cliente tiene algún desarrollo en particular, nosotros también podemos realizar una estimación de lo que vendría siendo un esfuerzo adicional de poder realizar ese archivado de objetos Z que requiera el cliente. En ese aspecto no hay ningún problema, se puede realizar perfectamente. Y bueno, como les comentaba, si en honor al tiempo ya tenemos que cortar la sesión, pero ahí está en pantalla un código QR que pueden escanear, ahí con mi contacto, ¿cierto? Si desean, podemos tomar contacto, si tienen alguna duda o consulta de lo que fue este webinar, de directamente lo que es archiving o cualquiera otra de las soluciones de lo que es SNP, me pueden contactar y podemos agendar alguna sesión. Podemos también realizar algún tipo de demo, ¿cierto? Ahí con la ayuda de José, obviamente. Así que estamos abiertos ahí a cualquier requerimiento. Les agradecemos mucho la sesión y ahí, Nati, te doy el paso para finalizar ya la sesión. Dale, bueno, muchas gracias a todos por participar. Como comentaba Jorge, vamos a enviar las preguntas que quedaron, que fueron muchas, vía mail. Y recuerden que al finalizar van a ver una encuesta, solo 1 minuto, y es para seguir mejorando estos encuentros. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias José y a todos los que han participado. Hasta luego. Muchas gracias, que esté muy bien.